Nos presentamos, Señor, en una actitud de completa dependencia de ti, sabiendo que nada de lo que somos es por nuestra propia habilidad o nuestra fortaleza humana. Reconocemos, Señor, nuestra pequeñez y sabemos que tu fortaleza y tu poder es la que es capaz de sanar a los enfermos en esta noche, que es capaz de fortalecer al débil, que es capaz, Señor, de dar aliento al que se encuentra fatigado. Amado Dios, esta noche que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos permita conocer la intención de tu revelación. Añade a tu iglesia a aquellos que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio, a través del internet escuchan esta transmisión. Espíritu Santo, paséate mientras esta palabra es anunciada. Haz milagros sobrenaturales, eso, Señor, que solamente tú puedes hacer. Confiamos en ti y creemos en tus promesas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos damos un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Bienvenidos, hermanos, y bienvenidas. Vamos a ponernos en pie rápidamente y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis es el libro de la Biblia que estamos estudiando versículo a versículo los días martes, y esta vez nos corresponde finalizar el capítulo número 7. Así que le invito para que abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo número 14 en adelante. Apocalipsis capítulo número 7, versículo 13 en adelante. La palabra de Dios nos dice: entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, este pasaje que hemos leído esta noche, usted va a notar que es el tercer canto que se encuentra en este capítulo 7. El primer canto que nosotros vimos fue el de la gran multitud que vestía túnicas blancas y que declaraba de manera enfática que la salvación viene del Señor. A ese canto, la corte angelical también se une y comienzan a decir que la alabanza, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza pertenecen al Señor por todos los siglos. Y ahí encontramos el segundo canto. Pero abruptamente, hermanos, en medio de esa conmoción angelical, en medio de esa muchedumbre que está vestida de túnicas blancas, ahora uno de los ancianos que se encuentran frente al trono del Señor se acerca a Juan de Patmos y le hace dos preguntas específicas. La primera pregunta es: ¿quiénes son estos
que aparecen ahí vestidos de blanco y de dónde vienen. Ese tipo, hermanos y hermanas, de preguntas es bastante llamativo porque preguntas como esas en medio de una visión nos recuerdan a pasajes bastante conocidos del Antiguo Testamento, como aquel pasaje del capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, donde dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. Y en medio de esa visión, en medio de ese valle de huesos secos, el Espíritu del Señor le hace una pregunta al profeta Ezequiel, y la pregunta es: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y vemos que el profeta Ezequiel le tiene que responder: Señor omnipotente, tú lo sabes. Si usted se fija, de la misma manera está compuesta esta última parte de esta visión. Y es que Juan de Patmos está viendo a una multitud de personas que están vestidas de túnicas blancas, y uno de los 24 ancianos se acerca a Juan a acercarse para preguntarle quiénes son estas personas y de dónde vienen. En realidad, hermanos, esta es la segunda vez que uno de los ancianos se acerca a Juan de Patmos. La primera vez que un anciano se acercó a Juan de Patmos es cuando uno de los 24 ancianos se acerca a decirle a Juan que no llore, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el que ha triunfado, y por lo tanto él es digno de romper los 7 sellos. Este anciano, que no sabemos si es el mismo que se acercó allá en el capítulo número 5, se acerca a Juan para hacerle una pregunta. Y esa pregunta, como ya le dije, es una pregunta doble, porque básicamente, hermanos, la pregunta tiene que ver con el origen de estas personas y la identidad. Aquí es donde es importante hacer una aclaración que es bastante fundamental. Y le vuelvo a recordar algunas de las cosas que ya hemos estudiado. Los 24 ancianos representan a la iglesia del Señor que ha alcanzado la glorificación, y Juan de Patmos los ve como ancianos porque esa característica de un adulto mayor representa madurez, representa sabiduría. Significa entonces que los 24 ancianos son una característica de la iglesia glorificada que ha alcanzado la estatura y la madurez del varón perfecto. Es decir, que son los glorificados. Ahora, lo que Juan de Patmos va a ver en esta otra mención de esta muchedumbre son aquellos que, como claramente vamos a encontrar en la respuesta de uno de los ancianos, son los que han salido de lo que se conoce como la gran tribulación. Pero el hecho de que el anciano esté preguntando por la procedencia y la identidad de estas personas es algo inusual en la literatura apocalíptica, porque normalmente Juan de Patmos se ha encargado de describir las visiones nada más. Pero una explicación de las visiones tiene como finalidad hacer un énfasis en el lector o en el oyente, porque hay que recordar que en el siglo I muy pocas personas podían leer la escritura, así que lo que escuchaban era lo que el predicador les leía. Entonces, el énfasis viene no tanto en la pregunta porque el anciano no sepa quiénes son, sino que lo que el anciano quiere hacer es precisamente eso: llamar la atención de Juan de Patmos. Es decir, que el anciano no quiere demostrarle que él sabe algo que Juan no sabe, sino que más bien quiere llamar la atención de sus oyentes o de sus lectores, como sea el caso.
Esa técnica de pregunta y respuesta era uno de los métodos didácticos que más se utilizaba en la época. Nosotros, hermanos, vivimos en una época donde son los estudiantes los que le hacen preguntas al maestro. Pero en el siglo primero la forma de enseñanza era a través de un método que se conoce como la mayéutica. Enseñanzas que se descubren a través de la pregunta que hace el maestro a modo de reflexión. La pregunta que hace el maestro no la hace en función de que no sepa lo que está preguntando, sino que quiere enfatizar y quiere llamar la atención de su estudiante. Entonces ahora Juan de Patmos tiene que prestar atención a lo que el anciano le va a decir. Por eso es que en el versículo 14, siendo que Juan de Patmos no sabe quiénes son esos que están vestidos de blanco, él le dice: usted lo sabe, mi señor. Note que la palabra señora ya aparece en minúscula, porque Juan de Patmos se está refiriendo a uno de esos 24 ancianos con mucho respeto, pero él no sabe en realidad quiénes son esos que están vestidos de blanco. Entonces el anciano le responde. Por eso yo le decía, no es que el anciano no supiera la identidad y la procedencia de los vestidos de blanco, sino que más bien lo que quiere es hacer llamar la atención de Juan de Patmos, que es testigo de esa visión. Recuerde que todo esto, hermanos, se está dando en un momento de mucha devoción, de mucha adoración. De hecho, que el capítulo 7 es un capítulo de extrema adoración. Y es ahí donde el anciano le dice: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Entonces, lo que ahora el anciano le va a explicar es que esos que él está viendo son los que están saliendo de lo que a él mismo llama ahí. Están saliendo de la gran tribulación. Ahora ya le dije, los 24 ancianos representan a la iglesia glorificada que ha alcanzado madurez. Pero ahora se está hablando de un grupo distinto, y es que están saliendo de la gran tribulación. Esto, hermanos y hermanas, nos responde a una inquietud que muchos hermanos se hacen, y es si en el período que se conoce como la gran tribulación habrá oportunidad de salvación. A partir de este pasaje nosotros llegamos a la conclusión que durante el período que se conoce como gran tribulación habrá la oportunidad de que las personas puedan salvarse. Pero esa salvación solamente se hace efectiva de la manera en que se describe en la parte final del verso 14. Solamente son salvos aquellos que se han lavado y han blanqueado sus túnicas. Pero allá hay un elemento importante, y es que el efecto o el elemento más bien purificador sigue siendo el mismo: la sangre del Cordero. Pero hay una gran diferencia, que estos que están saliendo de la gran tribulación lo están haciendo con un gran dolor, con un gran sufrimiento. Hay personas, hermanos, que ingenuamente dicen: bueno, si yo no me voy en el arrebatamiento de la iglesia, sé que tengo una oportunidad en el período de la gran tribulación. Ese es un gran atrevimiento de las personas, porque en primer lugar, ¿quién le ha dicho a usted que a usted el Señor le va a conceder la salvación en ese momento? Segundo, si en estas condiciones usted no cree al Evangelio, ¿qué le hace pensar que en un periodo de persecución, de hostilidad, de martirio, usted va a terminar entregándole su vida al Cordero de Dios?
Como le repito, la ingenuidad de las personas llega hasta ese punto porque dicen: yo sé que tengo una oportunidad en el período de la gran tribulación. El problema es que la gran tribulación como tal tiene una referencia directa hacia Israel. El trato es con Israel para hacerlo volver de su incredulidad. Y si bien el Señor, que es tan misericordioso, le va a conceder oportunidades a la gentilidad, ese proceso de reconocimiento del señorío de Cristo va a costar la vida, como lo vamos a ver más adelante. Así que las personas que creen que en el periodo de la gran tribulación va a ser más fácil reconocer el señorío de Cristo, se equivocan. Ese va a ser un periodo, como ahí lo dice, de gran tribulación. Entonces, hermanos y hermanas, uno no debe de ser una persona que va a creer sobre la base de las circunstancias y creyendo que puede manejar a su antojo los tiempos de Dios. Por eso es que la Biblia dice claramente: si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, porque el endurecer nuestro corazón lo único que hace es limitar nuestro oído y nuestro corazón para escuchar al Señor. Cada vez que usted endurece su vida, se vuelve menos sensible al mensaje de Dios, a la salvación de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, es que ahora el anciano le está diciendo: mira, estos que tú ves con vestidos blancos son los que están saliendo de la gran tribulación. Pero note cómo el anciano hace una separación entre ellos que están saliendo de la gran tribulación y el anciano que está hablando con Juan. Significa, hermanos y hermanas, que durante el periodo que se conoce como de gran tribulación, Dios le concederá la salvación a estas personas, pero estas personas no llegarán a ser parte de los 24 ancianos. Es decir, que no van a ser parte de la iglesia redimida del Señor. Entonces, el mejor tiempo y el mejor momento que tenemos nosotros para escuchar el mensaje del Evangelio es hoy. Porque los que sobrevivan a la gran tribulación, si bien es cierto, hermanos, han de heredar las promesas de salvación, pero estas personas van a tener desventaja en relación al hecho de ser parte de la iglesia. Estas personas que sobrevivan a la gran tribulación pasarán al periodo que se va a conocer, y lo vamos a ver más adelante, como el periodo del milenio. Y en el milenio estas personas seguirán teniendo sus vidas normales, seguirán teniendo familias, hijos, seguirán viviendo con muchas ventajas, obviamente. Y esas ventajas son que ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte, pero ellos seguirán teniendo una vida normal. Y al tener una vida normal, los que sobrevivan a la gran tribulación seguirán desarrollando sus actividades, obviamente que en un estado de perfección y de santidad, donde casi no habrá muerte. Y digo casi porque en ese periodo que se llama el reino milenial de Cristo, aquellos que pequen o que riñan y se rebelen contra el Señor, la Biblia dice claramente que serán desarraigados del reino del Señor, serán cortados. Pero ahí viene la diferencia con los que somos la iglesia del Señor, que por nuestra condición de madurez, que por nuestra condición de glorificación, de sabiduría, estaremos en íntima comunión con el Señor. Entonces, hermanos y hermanas, esto es importante mencionarlo,
Ahora que el anciano ha identificado la identidad y la procedencia de estos que vienen con vestidos blancos, a partir del versículo 15 comienza el tercer canto. Del verso 15 al 17 es un canto. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, usted va a notar que los textos están diagramados específicamente como en formato de canto o de poesía. Ahora vea lo que dice el verso 15. Por eso están delante del trono de Dios. La pregunta que hacían los impíos frente a la ira del Cordero de Dios era: ¿quién podrá estar en pie en el día de la ira del Cordero de Dios? Bueno, a eso hemos ido respondiendo en este capítulo 7. Estarán en pie los 24 ancianos que representan a la iglesia del Señor en su condición de glorificación y de madurez. Estarán en pie ante el trono del Señor la corte angelical. Y el tercer grupo que estará en pie el día de la ira del Cordero de Dios serán los que sobrevivan al período de la gran tribulación. Entonces vea cómo este capítulo 7 ha respondido a la pregunta de los impíos. Pero también hay otra pregunta que va a responder este capítulo 7. Y es que usted recordará que los mártires, cuando se rompió el quinto sello, ellos preguntan: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a vengar de nuestros enemigos? Ahora este capítulo 7 se dispone a responder. Entonces dice el verso 15: por eso están delante del trono de Dios. Pero eso es importante. ¿Por qué están delante del trono de Dios? La respuesta se encuentra en la parte final del verso 14. Tanto la iglesia del Señor como los que sobrevivan al periodo de la gran tribulación estarán en pie ante el trono del Señor, no por sus buenas obras, no porque fueran buena gente. Estarán en pie delante del Señor por la sangre del Cordero que ha sido derramada. Significa, hermanos y hermanas, que ese sentido de estar en pie, como yo se lo dije a usted la semana pasada, es un sentido de aprobación de Dios. Dios aprueba que estos estén de pie frente al Cordero y al que está sentado en el trono. Pero están de pie porque han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Por eso dice el verso 15: día y noche le sirven en su templo. A partir de este momento comienza una descripción haciendo una conmemoración de Israel mientras anduvo vagando por el desierto. Usted lo va a notar. Lo primero que se dice en el versículo 15 es que día y noche le sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Usted sabe que mientras Israel anduvo en el desierto, la Biblia dice claramente que la nube protegía a Israel de día, y en la noche una antorcha de fuego los guiaba en la oscuridad. Pero tanto la nube como la antorcha o la columna de fuego, más bien, eran símbolos de la protección de Dios, de la seguridad de Dios. Por eso es que ahora el Señor les dice: Él les va a dar refugio en su santuario. Pero yo le hago una pregunta. Antes de que Israel anduviera vagando por el desierto, ¿de dónde venía Israel, hermanos y hermanas? Correcto, venían de Egipto, de soportar el oprobio de Faraón, de soportar, hermanos y hermanas, el látigo de sus verdugos.
Por eso es que yo le decía que los que salgan de la gran tribulación vienen de soportar el látigo, pero en esta vez de la bestia. Vienen de soportar el sufrimiento, de ser alejados del sistema del falso profeta. Entonces significa que vivir en ese periodo que se conoce como periodo de la gran tribulación no será fácil. No será fácil. Pero ahora que ellos han muerto y están en la presencia del Señor, dice que han encontrado descanso, refugio. Eso, hermanos y hermanas, también a nosotros nos debe de alentar a algo. Y es que cuando hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, en realidad también nosotros tenemos descanso en Jesucristo. De venir de una vida ajetreada por el pecado, de venir de una vida hostigada por la maldad, el Señor es el que nos da refugio y descanso. Ahora, el sentido del versículo 15, en realidad, hermanos y hermanas, lo explica de mejor manera la Reina Valera, porque en la Reina Valera dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y oiga esto: y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era la tienda donde posaba la presencia de Dios. Pero usted sabe que el tabernáculo estaba en medio del pueblo y únicamente los sacerdotes podían tener acceso a ese lugar. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero ahora el Señor lo que está diciendo es que Él va a extender el tabernáculo. Esta gente va a recibir el refugio de la Shekinah de Dios, de la gloria de Dios. Es decir, que lo va a tabernaculizar. Ese concepto de tabernaculizar implica que las tiendas de reunión los van a alcanzar a ellos. Así, hermanos y hermanas, que en el desierto del que han salido, conocido como la gran tribulación, al haber ofrecido sus vidas y al haber creído en la sangre del Cordero de Dios, ahora la presencia de Dios los tabernaculiza, es decir, la presencia de Dios los cubre en su gracia. Y dice el versículo 16: ¿qué cosas hay en el desierto? O más bien dicho, ¿qué cosas no hay en el desierto? No hay comida, no hay agua, porque es un lugar seco. Pero vea lo que dice el versículo 16: ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Entonces, hermanos y hermanas, vea qué importante es que la presencia de Dios cubra. Acá, hermanos y hermanas, usted sabe que la referencia que se hace a que ya no tendrán hambre y ya no tendrán sed, usted sabe que la alimentación es básica para la sobrevivencia de un hombre. El tomar agua, ya ni se diga, es un elemento vital para la subsistencia. Pero ahora el Señor dice en el versículo 16 que ya no sufrirán hambre ni sed. Pero ¿cómo es que una persona alcanza ese estado donde ya no necesita alimento material, donde ya no necesita agua material? Usted sabe que si una persona deja de comer por muchos días, unos 4 días sin comer, al quinto día, hermano, sus órganos comienzan a atrofiarse completamente, al punto de que puede morir. Usted podría soportar mínimamente quizás unos 2 días sin tomar agua. Al tercer día ya sus órganos comienzan a debilitarse y a destruirse completamente, porque para nosotros la comida y el agua es vital.
Pero ¿cómo es que estas personas ahora ya no tienen necesidad ni de comer ni de tomar agua? La razón de esto es por lo que también Jesús dijo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que significa que para estos que han salido de la gran tribulación, Dios ahora es su todo. Dios es esa fuente de agua inagotable. Siempre que se hace referencia al agua, hay una referencia directa al hecho de que solamente el Señor es capaz de calmar la sed del hombre. Solamente el Señor es capaz de calmar el hambre de las personas. Y dice el verso 16, en la parte final: no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. ¿Por qué el sol ya no los va a hacer sufrir con el calor abrasador? ¿Por qué el sol ya no los hará sufrir o desesperar por la alta temperatura? Por lo que ya leímos en el versículo anterior, que el Señor los tabernaculizó, es decir, que el Señor los está protegiendo. Por eso, hermanos, es que el Salmo dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo su sombra siempre. Esa protección segura, esa protección que nos mantiene vivos, es solamente la presencia de Dios. Pero note algo: esta gente que ha sobrevivido a la gran tribulación han venido a reaccionar tarde, pero han venido a reaccionar que la vida en realidad se encuentra en Dios y no fuera de Dios. Hermanos y hermanas, aquí es donde es importante que nosotros hagamos una reflexión, y es: ¿cuál es el sentido de la vida? La plenitud de la vida solamente se encuentra cuando estamos bajo la sombra de Dios, cuando estamos bajo la soberanía de Dios. Si las personas creen que el sustento de la vida solo se encuentra en los placeres temporales de esta vida, volverán a tener sed, volverán a tener hambre, porque esas cosas solamente podrán suplir por un momento su condición. Pero el único que es capaz de alimentar nuestra hambre y nuestra sed es Jesucristo nada más. Él es el único que puede suplir todo en nuestra vida. Ahora, note que Dios ahora está cumpliendo su deseo, el deseo de Génesis, que era de convivir con el hombre, de hacer morada con el hombre, de vivir con el hombre. Ese es el mayor sueño de Dios. El sueño de Dios es habitar con los hombres, no en medio, con los hombres. Y eso ya comenzó, hermanos y hermanas. Algo de las cosas que es más gloriosas en la Escritura es que la Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Entonces Dios, hermanos y hermanas, está a nuestro lado, pero está con nosotros, dentro de nosotros, porque ese es el deseo de Dios. Pero esa expresión se va a extender cuando el Señor finalmente cumpla todos sus planes que Él ha prometido. Y dice más el versículo 17: porque el Cordero, aquí ha ocurrido algo, hermanos. Verso 17: porque el Cordero que está en el trono, ahora que los 24 ancianos y la corte angelical le han rendido honor a Jesús, al Cordero, Él se sienta en el trono. Vea, hermanos y hermanas, lo importante que es la adoración y la alabanza. Cuando la iglesia del Señor alaba y adora al Señor, no solamente en este tiempo que tenemos acá, esto es parte y es importante del culto
y la devoción que tenemos como cristianos. Hablo de la adoración en el día a día, porque usted me ha dicho algo, que Dios para usted es su todo. ¿Para cuántos Dios es su todo, hermanos? El sentido de la vida es Dios. Aquí todo lo que tenemos es temporal. Un día va a pasar y nada de esta tierra nos vamos a llevar. El sentido para nosotros de la vida es la presencia de Dios que nos envuelve a cada segundo, en cada momento. Cada vez que usted tiene una vida de adorador, una vida de adoración, usted le permite al Cordero de Dios que se siente en el trono de su existencia. Cuando usted rinde una alabanza sincera, con una vida de integridad, con una vida de rectitud en su ser, el Cordero de Dios se entroniza en usted. Pero Él es educado, Él es amable, Él es caballeroso. Si usted no le da el centro de su vida, Él no lo va a obligar. Un día va a tener que reconocer que Él es el dueño de todas las cosas. Pero lamentablemente cuando se venga a dar cuenta de eso, ya será demasiado tarde. Al final va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes. Pero hoy el Señor nos está abriendo una oportunidad para que le permitamos que Él se siente en el trono de nuestra vida. Cuando una persona se siente en un trono, normalmente da la idea de poder, de autoridad. Y usted sabe que en nuestra naturaleza humana, el que se hace del poder, lo que hace es destruir a quienes son gobernados por esa autoridad. Pero vea lo que dice el versículo 17, que ese Cordero que está sentado en el trono no va a oprimir, no va a subyugar, no va a maltratar, no va a violentar, sino que vea lo que dice el versículo 17, los pastoreará. Es decir, que cuando tú le entregas tu vida al Señor, el Señor no se quiere aprovechar de ti. El Señor no quiere destruirte. El Señor no quiere sacar ninguna ventaja de ti. Lo que el Señor quiere es pastorearte. Pero tú tienes que permitirle al Cordero de Dios que se siente en el trono de tu vida para que Él te pueda pastorear. Como hace poco cantábamos el canto, que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Porque como dice la Escritura, el que tiene al Hijo, lo tiene todo. Él es el centro de nuestra existencia. Entonces dice, los pastoreará. Eso habla de cuidado, eso habla de protección. Dice más el verso 17, los guiará. Y si habla de que Él los va a guiar, significa que Él va adelante. Y el que va adelante es el que va cuidando, porque a Él lo hemos colocado en el trono de nuestra vida. Dice, los guiará a fuentes de agua viva. La idea de agua viva, el concepto de agua viva en esta época, ella es aquella agua que procede de un manantial, que no se detiene, que no se agota, que nunca se acaba. Probablemente tú podrás tener algún tipo de satisfacción momentánea en algo, y será momentáneo porque es temporal. Tal vez tú te sientes bien al lado de tus amigos, te da satisfacción tenerlos a su lado, tenerlos a tu lado, perdón. Pero cuando estos amigos se van y ya no te hacen sentir bien, regresa la soledad, regresa el vacío, regresa la sed. Tal vez tus logros profesionales te dan cierto sentido de las capacidades y las virtudes que Dios te ha concedido, pero después de que se han ido los aplausos, después de que los diplomas y los títulos se vuelven amarillentos y se los comen las polillas, aquellos logros
te vuelven otra vez a colocar en una posición de insatisfacción y de sed. Tal vez otros tratan la manera de llenar sus vacíos a través del pecado, a través de relaciones sexuales inmorales. Probablemente en un momento de tu vida te sentirás bien, te sentirás fuerte, te sentirás gallardo, varonil. Pero cuando el impulso se haya desaparecido, regresará nuevamente tu sentido de insatisfacción y tu vacío. Y esas conductas lo que harán es esclavizarte hasta llevarte a la muerte. Porque si permites que otro se coloque en el trono de tu vida, ese te dará insatisfacciones. Pero si le permites al Cordero de Dios sentarse en el trono de tu vida, Él te pastoreará. Y no solo te pastoreará, sino que si le das a Jesús tu vida, no volverás a tener sed jamás. Porque Jesús no estará contigo los pocos minutos que estás aquí en este servicio. Jesús no estará solamente los domingos que regreses a congregarte. Jesús estará todos los días, en la noche, en el día. Él no te va a dejar. Probablemente tus familiares te puedan dar la espalda, pero Jesús te pastoreará. Él irá delante de ti. Él es la fuente inagotable de vida eterna. Por eso es que Jesús le dijo a la samaritana: mira, mujer, ¿cuál ha sido la fuente de tu satisfacción? Los maridos. Entonces viene Jesús y le dice: trae a tu marido. No, si no estoy casada, le dijo. Ya le daba pena decir que un hombre le daba sentido a su existencia. Y viene Jesús y le dice: mira, mujer, bien has dicho, porque el que tienes ahorita, ese marido que tienes, es uno más de los 5 que has tenido y que no ha calmado tu sed. Ha vuelto nuevamente a lo mismo una y otra vez. Te has vuelto a equivocar una y otra vez, tratando de calmar tu sed a través de cosas que no llenan. Pero si tú bebes del agua que yo te daré, que es agua de vida, es agua que calmará tu sed, te aseguro que tu sed ahí queda saciada para siempre. Por eso es que el Señor dice en el versículo 17, en la parte final: y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. La presencia de Dios, ese es el lugar donde las lágrimas serán apenas un recuerdo, y donde con el tiempo vamos a olvidar cómo llorar. Hoy en este mundo tendremos que llorar, pero cuando lleguemos al gozo de nuestro Señor, ahí se acabará todo dolor, se acabará toda tristeza, y veremos al Señor cara a cara, y Él nos dirá: valió la pena que me hayas dado el centro de tu vida. ¿Cuántos sabemos eso ya, hermanos y hermanas? Por eso es que ahora el Señor nos dice: Él es la fuente de agua viva. Pero ¿qué se necesita para beber de esa agua viva? Necesitamos ser lavados con la sangre del Cordero de Dios. Necesitamos, hermanos y hermanas, ser lavados con su sangre, porque la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado, que es la razón de nuestras tristezas. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hay alguna persona acá que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse. Este capítulo 7, hermanos, que hemos leído, nos habla de quienes estarán delante del trono y del Cordero de Dios. Estarán frente al trono los 24 ancianos que representan a la iglesia. Estarán de pie frente al trono
la corte angelical que se une a la alabanza de la iglesia. Estarán frente al trono de pie aquellos que sobrevivan a la gran tribulación. Pero al final, todos, tanto los 24 ancianos como los que sobrevivan a la gran tribulación, sus vestiduras fueron lavadas con la sangre del Cordero. Esa sangre viva que está lista para limpiar tus pecados esta noche, si tú decides rendirle tu corazón a Él. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie, caminar hacia el frente. Vamos a orar por usted. Si esta noche hay alguien que desea ser limpio en la sangre del Cordero, que sus pecados sean lavados, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Solamente los lavados por la sangre son los que finalmente estarán en pie ante el trono. ¿Habrá alguien esta noche? O si hay algún hermano que desea reconciliarse, también le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie y pueda caminar hacia el frente. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien esta noche? No puedo extender mucho este llamado porque el tiempo ya se me acabó. Tal vez tú has buscado calmar tu sed en cosas que no valen la pena, pero solo Jesús es capaz de calmar tu sed. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Vamos a orar, hermanos. Pero si de algo tenemos que estar agradecidos, es que vamos a estar en pie ante el Cordero, no por nuestras buenas obras, sino porque nuestros vestidos han sido lavados con la sangre del Cordero. Señor, te damos las gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y que hizo posible nuestra redención. Gracias, Señor, porque ahora nosotros tenemos reconciliación con el Padre por lo que tú hiciste en el madero. Quiero agradecerte, Señor, por cada uno de los que han creído en ti, para que los ayudes a perseverar y que sin importar el sufrimiento que nos pueda rodear, podamos, Señor, mantener limpias nuestras vestiduras hasta que tú vengas. Gracias, Señor, porque tu presencia nos protege. Estamos bajo tu sombra y estamos seguros ahí. Nuestra salvación está segura en la sangre del Cordero. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos damos gloria al Señor, hermanos, por ese sacrificio?